La Tierra es tan solo un minúsculo y pequeño punto en el universo. En ella guarda muchos secretos. Uno de ellos es la vida. Actualmente estamos sufriendo los embates de un nuevo virus, que es el COVID-19, que hasta hace un año no sabíamos nada de él. Curiosamente, el planeta siempre nos ha dado grandes sorpresas, atacando a la especie humana a través de seres microscópicos, como lo son las bacterias y los virus. Anteriormente se han reportado epidemias donde hubo varias personas fallecidas. Una de las epidemias más letales de las cuales se tiene registro es la de la peste bubónica. La peste bubónica fue provocada por una bacteria que se nombró como Yersinia. Ahora sabemos que hay diferentes especies de esta bacteria. Les pido que me acompañen en este recorrido que vamos a hacer para saber cuáles son las características principales de Yersinia, como su metabolismo, las cepas que... Como objetivos tenemos: el alumno enunciará a los agentes patógenos microbianos más frecuentemente involucrados en brotes de enfermedades transmisibles por alimentos. Interpretará el significado de la presencia de los agentes patógenos microbianos presentes en los alimentos. En este video hablaremos de Yersinia, una bacteria importante en el área de alimentos, debido a que ésta se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. Esta puede generar infecciones al ser humano a través del consumo de los alimentos contaminados. Los puntos que abarcaremos son introducción, diagnóstico microbiológico, mecanismos de patogenicidad, epidemiología e importancia en los alimentos. En el género Yersinia existen 11 especies, pero las más importantes por causar infecciones en el humano son Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis y Yersinia pestis. Yersinia pseudotuberculosis y Yersinia enterocolítica son patógenos alimentarios que se diseminan por vía oral fecal. Poseen un amplio rango de hospederos, mientras que Yersinia pestis es una bacteria zoonótica que se encuentra en las pulgas infectadas y los roedores parasitados por ellas. En cuanto a su morfología, son bacilos rectos o cocobacilos con un tamaño de 1 a 3 micrómetros. Son gram negativos y muestran una tinción bipolar, que genera un aspecto de seguro paratela. Son catalasa positivos y oxidasa negativo. Yersinia fue nombrada en honor al científico Alexander Yersin, quien descubrió el causante de la peste, Yersinia pestis. Para poder diferenciar las especies se opta por sus propiedades bioquímicas. En la tabla se puede observar sus características de las especies de Yersinia. Podemos ver que, por ejemplo, para diferenciar Yersinia pestis podemos considerar la movilidad y ureasa, mientras que para diferenciar Yersinia enterocolítica podemos tomar en cuenta la rhamnosa. En cuanto a los medios de cultivo, las especies de Yersinia crecen rápidamente en los medios de cultivo ordinario. Son psicrófilos, tomando importancia en alimentos debido a que esta bacteria puede crecer a temperaturas de refrigeración. Tienen una temperatura de crecimiento óptima de 28 a 29 grados Celsius. Son móviles a excepción de Yersinia pestis a temperaturas menores a 30 grados Celsius, debido a la presencia de flagelos perítricos, y son inmóviles a 37 grados Celsius. Es importante tomar en cuenta que la mayoría de las características fenotípicas se expresan mejor en los cultivos entre 22 y 29 grados Celsius. La yersiniosis es una infección causada por las bacterias Yersinia enterolítica y Yersinia pseudotuberculosis, transmitida por los alimentos. Frecuentemente se presenta como una enfermedad diarreica invasiva caracterizada por fiebre, dolor abdominal, heces con sangre, moco y leucocitos.
En los pacientes inmunocomprometidos, la yersiniosis tiene propensión para propagarse en forma extraintestinal. Existen 6 biotipos de Yersinia enterocolítica: 1A, 1B, 2, 3, 4 y 5, y más de 50 serogrupos diferentes de acuerdo al antígeno O expresado. Solo algunos serogrupos son patogénicos para el humano. Los biotipos 1B y del 2 al 5 son considerados patogénicos, mientras que el biotipo 1A no lo es. Yersinia enterocolítica tiene una prevalencia mundial. Los serotipos O3 y O8 son los más frecuentes en América. En algunos trabajos se ha determinado la presencia de la bacteria en alimentos y en algunos animales como el cerdo. Sin embargo, se necesitan más estudios clínicos para conocer su relevancia. En los Estados Unidos de América se han estimado 98.000 casos de yersinosis anualmente. Un estudio realizado entre el 2005 y el 2011 se observó un incremento de casos en los adultos caucásicos con edad entre 19 y 64 años, así como en hispanos. Se han producido 3 grandes pandemias. La más reciente se inició en China a finales del siglo XIX y para 1930 habría causado 12 millones de muertes en todo el mundo. La cepa patógena de Yersinia pestis se mantiene en reservorios animales y ocasionalmente infecta al humano. La Organización Mundial de la Salud reporta más de 1.000 casos de infecciones y de 100 a 200 fallecimientos por año. La mayoría de los brotes se presentan en Asia y África. En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por medio de su boletín, no ha reportado casos nuevos de la enfermedad hasta la semana 19 del 2019. Con respecto a Yersinia enterocolítica, los estudios de las enfermedades gastrointestinales realizados en México, así como el boletín epidemiológico, reportan la Yersinia enterocolítica como agente etiológico de gastroenteritis en niños de 0 a 5 años de edad en un 2% y adultos un 2%. En México se llega a desconocer la presencia de este microorganismo en las enfermedades gastrointestinales debido a que en los laboratorios clínicos no se lleva a cabo el diagnóstico de manera rutinaria. Dentro de los pocos trabajos realizados al respecto en nuestro país, lo que se ha determinado son los biotipos y serotipos de cepas aisladas de cerdos, alimentos como lácteos o la carne precocida y fresca, por lo que se necesita de más estudios clínicos para conocer la relevancia epidemiológica de este patógeno. Las especies enteropatógenas de Yersinia son responsables de producir infecciones gastrointestinales, artritis, así como lesiones de la piel y el tejido subcutáneo. Estas se trasladan del intestino al hígado y vaso a través del tejido linfoide intestinal. Por otro lado, Yersinia pestis produce una infección generalizada. Su efecto principal es sobre el sistema vascular y el sistema de coagulación sanguínea, que puede conducir a una sepsis severa y la muerte. Estos efectos son producidos a través de diferentes mecanismos de patogenicidad. Las especies patógenas de Yersinia contienen un plásmido de virulencia denominado PIB en las especies enteropatógenas y PCD1 en Yersinia pestis. Este plásmido contiene genes que codifican para 4 componentes muy importantes para su virulencia: el sistema de secreción tipo 3, las proteínas efectoras JOPS, reguladores de la expresión genética y la secreción translocación de JOP y las adhesinas de Yersinia. Una vez que Yersinia se ha aclimatado a las temperaturas de los mamíferos, se instala el inyectisoma y se sintetizan las proteínas JOP. Además, JOP-N es transportado por chaperonas para bloquear el sistema de secreción.
Al entrar en contacto con las células eucariotas, JOP-N puede transportarse al citoplasma eucariota, seguida de la secreción de los efectores JOP, que son responsables de interferir con el sistema de señalización y activar reacciones metabólicas como inhibición de la fagocitosis, activación de citocinas antiinflamatorias, entre otras reacciones que finalmente conducen a la apoptosis. De esta forma, contrarresta la defensa inmune innata y consigue propagarse por el hospedador. Los factores de adherencia también juegan un papel muy importante en el proceso de invasión de las especies enteropatógenas de Yersinia. Yersinia atraviesa el epitelio intestinal a través de las células epiteliales hasta la submucosa. Posteriormente, los macrófagos submucosos fagocitan el patógeno y entran al sistema linfático hasta llegar a los nódulos linfoides. Alternativamente, las células M pueden engullir directamente a las bacterias. Una vez en las placas de Peyer, Yersinia forma microcolonias y comienza la replicación. Finalmente, las células bacterianas se ubican en los nódulos linfoides y comienzan a multiplicarse. Se han identificado 3 proteínas responsables de la unión a las células epiteliales. La invasina, que es el principal factor en la promoción de la entrada de la bacteria en las células epiteliales. Por otro lado, la proteína YAD-A se considera muy importante en la adherencia. Medía la unión a las células epiteliales, a las células fagocíticas y la matriz extracelular. Y la proteína AIL se involucra en la adherencia e invasión de tejidos. Ahora veamos el diagnóstico microbiológico de Yersinia. Las especies de Yersinia crecen, aunque más lentamente, en medios selectivos empleados para el aislamiento de enterobacterias, a 37 grados Celsius. En medios selectivos empleados para el aislamiento de enterobacterias podemos tener el agar McConkey, que nos va a formar colonias transparentes y fermentará la sacarosa, mientras que en el agar Xylosa lisina desoxicolato fermentará la xilosa y nos dará colonias amarillentas. Para la recuperación de Yersinia enterocolítica se puede utilizar un amortiguador salino de fosfatos con un pH de 7.4 incubado a 4 grados Celsius. Esto es para incrementar su rendimiento. Para el aislamiento primario se recomienda incubar en 2 agares, que es el zinc y agar sangre, de 28 a 30 grados Celsius por 24 a 48 horas. En el agar zinc tenemos una característica muy importante de Yersinia enterocolítica, es que va a desarrollar colonias que en el centro tendrán un color rojo y estará rodeado de borde transparente, lo que le confiere su apariencia de ojo de toro. Después de 42 horas de incubación puede tornarse de color rosa. Se recomienda después de este tiempo se haga una prueba de oxidasa para diferenciar entre Yersinia, que será negativa, y Auromonas, que será positiva. Para diferenciar entre las cepas de Yersinia pseudotuberculosis y Yersinia enterocolitica se pueden distinguir por pruebas bioquímicas. Yersinia enterocolítica fermenta la sacarosa, mientras que Yersinia pseudotuberculosis no lo hace, pero fermenta ramnosa y membiosa. Podemos ver en la imagen cómo Yersinia enterocolítica fermenta la sacarosa, haciendo que el tubo de TCI vire de color amarillo. Yersinia enterocolítica puede subdividirse en biotipos de acuerdo con ciertas características fenotípicas y también puede identificarse por serotipificación usando antisueros contra antígeno o lipopolisacáridos. Para Yersinia enterocolítica los subgrupos y biogrupos se correlacionan. Los más comunes son O9 biotipo 2, O3 biotipo 4, O8 biotipo 1b. Tanto Yersinia pseudotuberculosis como Yersinia enterolítica se pueden subtipificar, aún más usando métodos moleculares como sería electroforesis y secuenciación genómica. Durante todo este recorrido que hemos realizado sobre Yersinia, hemos podido aprender su clasificación, sus cepas, su tipo de metabolismo, cómo lo podemos identificar,
cuáles son los factores de virulencia que tiene para dañar al ser humano o a los animales. Ahora debemos formularnos una pregunta muy importante, la cual es: ¿en qué alimentos principalmente se encuentra Yersinia? ¿O cuáles son los alimentos en los que comúnmente se encuentra Yersinia? ¿Se lo habían preguntado? De acuerdo al plato del buen comer, debemos ingerir alimentos como verduras, frutas, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, también leche o derivados de la leche. Yersinia principalmente se ha reportado que se encuentra en alimentos como carne, derivados de la leche, algunas frutas y verduras. Como les comenté, Yersinia se puede aislar de alimentos de origen animal, pero principalmente en cuáles de los diferentes tipos de carne que se utilizan para el consumo humano se puede aislar. De acuerdo a la bibliografía, se puede aislar de 4 principales fuentes, que son cerdo o cochino, vaca, pescado en sus diferentes variedades y por último en borrego o chivo como algunos le conocen. Otro de los alimentos de los cuales se puede aislar Yersinia son los alimentos derivados de la leche, como son el yogur, el queso en sus diversos tipos de queso, cremas, pero hay un detalle: se encuentra principalmente en aquellos alimentos que no han sido sometidos a pasteurización. De ahí la importancia de que se debe realizar una correcta pasteurización de todo este tipo de alimentos, ya que si no se somete o se somete de manera inadecuada, puede favorecer el crecimiento de microorganismos patógenos, no solo Yersinia, también puede favorecer el crecimiento de Bruselas, entre otros. Es muy importante la pasteurización en los alimentos de origen o derivados de la leche. Ahora me imagino que se estarán preguntando, ¿cómo es posible que algunos alimentos se contaminen por bacterias, hongos o parásitos? La respuesta es simple: se contaminan debido al mal manejo que se les realiza, ya sea que el que los manipula no se lava adecuadamente las manos, o el lugar donde se despachan estos alimentos no esté sanitizado adecuadamente. Entre otras cosas, en el transporte se pudo romper la cadena de frío en el caso del pescado. Hay diversos factores que pueden afectar que los alimentos se contaminen. Como conclusión, el género Yersinia pertenece a una familia de Enterobacteriaceae, incluyendo 11 subespecies, siendo 3 de ellos son patogénicas para el hombre, que son las que mencionamos anteriormente: Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. Hablemos un poco más de Yersinia enterocolítica. Es un bacilo gram negativo que frecuentemente se aísla en muestras clínicas, como serían heridas, heces, esputo y linfónodos mesentéricos. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, no forma parte de la microbiota humana normal. Yersinia enterocolítica se aisló de porcinos, pájaros, castores, gatos y perros. También se detectó en fuentes ambientales como represas, lagos y por supuesto lo que estamos viendo de alimentos como carne, helado y leche. La fuente de contaminación alimentaria es la materia fecal del ganado, animales domésticos y salvajes. El comienzo de la enfermedad ocurre generalmente de 24 a 48 horas después de la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas. No se sabe la dosis infectante. La principal complicación de esta enfermedad
es la realización de apendicectomías innecesarias. Esto ocurre cuando los afectados están en una franja de edad de 14 años, pues uno de los principales síntomas de la infección es el dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, como se muestra en la imagen. Por último, se muestra una tabla de parámetros y valores que no pueden ser superadas por Yersinia. Primero sería la temperatura mínima, de menos 1.3 grados Celsius, temperatura máxima 44 grados Celsius, pH mínimo de 3, pH máximo de 9.6, actividad de agua mínima de 0.95 y porcentaje máximo de cloruro de sodio, que sería de 7. Después de haber realizado todo este recorrido sobre Yersinia, donde hemos aprendido muchas cosas sobre ella, es momento de decir adiós. A nombre del equipo, les agradezco mucho el tiempo que nos brindaron para poder ver este video. Y sin más que nada, les dejo una pequeña reflexión. No juzgues a un pescado por su capacidad para trepar árboles, ni tampoco juzgues a un león por su capacidad para volar. This particular diamond was extra special. And though you might be gone and the world may not know, still I see you celestial. So I
friends till we die. But the changing of winds and the way waters flow, life is short as the falling of snow. And now I'm gonna miss you, I know. You should let them know. Oh, the light